presidente. Saludo con mucho respeto a mis compañeras y compañeros diputadas, diputados, a los medios de comunicación y al honorable público que hoy nos acompaña. Privar de los derechos humanos a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad. Nelson Mandela. Esta iniciativa tiene por objeto armonizar la actual ley de la Comisión del Estado, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México con los tratados internacionales a los cuales México es partícipe, por lo cual voy a proceder a dar lectura al siguiente documento. Diputado Juan Yafet Millán Márquez, presidente de la directiva de la 60ª Legislatura del Estado de México presente. Diputados Brian Andrés Tinoco Ruiz y Gerardo Ulloa Pérez, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena y en su nombre, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 57 y 61, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 38, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 72 del Reglamento del Poder Legislativo, ambos del Estado Libre y Soberano de México, me permito presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2 de la fracción 21ª del artículo 13 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, con la finalidad de armonizar la legislación interna en los términos de los estándares internacionales en la materia y ampliar la promoción de los programas y los proyectos de atención, educación, capacitación, investigación y cultura de los derechos humanos a las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad, conforme a la siguiente exposición de motivos. El 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una trascendente reforma constitucional, la cual modificó en su esencia el sistema jurídico mexicano al colocar a los derechos humanos en el centro del sistema y las funciones públicas como sus realizadoras. La reforma constitucional mencionada hizo mucho más que modificar el lenguaje normativo al incorporar los términos derechos humanos y sus garantías en sustitución de garantías individuales. Con dicha reforma se incrementó el catálogo de los derechos humanos, pues de ahora en adelante estos ya no se limitarán únicamente a los establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, sino que también se tendrá que observar aquellos derechos humanos previstos en los tratados internacionales sido signados y ratificados por el Estado mexicano. La nueva redacción trajo consigo el reconocimiento de un abundante cuerpo jurídico de origen internacional y principalmente una forma de concebir la relación entre el Estado, las personas y grupos, orientada a ampliar su ámbito de protección. El artículo primero, párrafo primero de nuestra ley fundamental dispone lo siguiente: artículo primero, en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Así, esta reforma hizo un amplio reconocimiento a los derechos humanos, dándoles carácter constitucional a todos, para lo cual debe considerarse incluidos los expresamente reconocidos en el texto constitucional y en los consagrados en los tratados internacionales en los que México sea parte. Es frecuente que los derechos humanos aparezcan en el texto de las constituciones de modo fragmentado, plasmados en todas sus partes, desde los preámbulos, pasando por la parte dogmática hasta la parte orgánica, en donde se encuentra con las tareas del Estado y viceversa. Además de los derechos humanos contemplados en la Constitución, hay que ubicar los previstos en los tratados internacionales. Tarea compleja, ya que deben revisarse los tratados internacionales en materia de los derechos humanos en los que el Estado de México sea parte y a los que no se ubican dentro de esta materia, pero que contienen dichos derechos, así como verificar si México ha reservado o no parte de su aplicación. Los tratados internacionales en materia de derechos humanos son extensos. Nuestro país ha suscrito más de 170 tratados internacionales en la materia. Esta legislatura tiene el compromiso de legislar de manera armónica conforme a lo establecido en los tratados internacionales que reconozcan derechos humanos.
Es prioritario dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 2 de la Convención Americana de México, de la que México es firmante, en la cual señala que, cito el artículo 2, si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviera ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometan a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y las disposiciones de esta convención las medidas legislativas o de otro carácter que fuera necesario para hacer efectivos tales derechos y libertades. Cierro cita. En este sentido, para estar acorde con el artículo primero constitucional, la presente iniciativa tiene el propósito de mencionar expresamente que en el artículo 2 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, que dicho ordenamiento tiene por objeto establecer las bases para la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos, reconocidos en la legislación interna y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. Se hace notar que en el texto vigente del artículo 2 de la citada ley data de 2008 y no corresponde a los estándares para el cumplimiento de las obligaciones en materia de los derechos humanos. Así, el mencionado artículo 2 alude al estudio y divulgación de los derechos humanos cuando estas actividades forman parte de la promoción, mientras que en la observancia es una acción en la que debe de llevarse a cabo en las 4 obligaciones a cargo de las autoridades mexicanas, que es el promover, el respetar, el proteger y garantizar los derechos humanos. Asimismo, se propone en la fracción 21ª del artículo 13 de esta ley ampliar la atribución de la Comisión de Derechos Humanos local a efecto de que la promoción de los programas y proyectos la realice en coordinación no solo con el gobierno federal, sino también con las autoridades e instituciones públicas, estatales y municipales. En este caso, se sugiere reconsiderar a más sectores de la población en la promoción de los programas y proyectos de atención, educación, capacitación, investigación y cultura de los derechos humanos, para no limitarse a niñas, niños y adolescentes. De ahí que se proponga incorporar a los grupos en situación de vulnerabilidad, de tal forma que estarían previstas las y los jóvenes, las personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas en situación de calle, migrantes, pueblos originarios, mujeres y personas de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, transvesti, intersexual y queer. Por lo expuesto, se somete a esta soberanía el presente proyecto para que, de ser procedente, sea aprobado en sus términos. Rúbrica de los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario de Morena. Es cuanto, presidente. Gracias.